Esta es la pintura que vamos a realizar, pero la pregunta es, ¿en qué momento debería pintar ese barco que es el objeto principal de mi pintura? Lo cierto es que tenemos la tendencia de comenzar a pintar por el objeto principal, pero te quiero explicar por qué es lo que deberíamos dejar para el final. Si nosotros comenzamos por pintar el barco primero, que es lo que tenemos casi en un primer plano, vamos a estar comparando nuestra pintura contra el blanco del papel. Y eso nos va a dar una idea errónea porque posteriormente el entorno va a cambiar toda la iluminación de la escena. Por lo tanto, la idea es que dejemos el objeto principal de la pintura para cuando ya tengamos el entorno pintado y podamos hacer una comparación de los valores tonales que necesitamos. En este momento ya podemos comenzar a realizar los ajustes finales de la escena con sombras y detalles que mejoran nuestra pintura.